San Marcos. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir, y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. En el contexto de la liturgia de la palabra, el lugar más importante lo tiene la proclamación del Evangelio, que viene precedida de una serie de signos y también sucedida de una serie de signos y de posturas de los fieles y del que preside, que realzan la centralidad del Evangelio en la celebración. Generalmente cantamos el Aleluya. Este Aleluya se debe cantar de pie, no sentados. En algunos lugares hay una costumbre de no levantarse hasta que no empiece el Evangelio, pero lo correcto es levantarse para cantar el Aleluya. La palabra Aleluya traduce Halel Yahvé. Es una alabanza al Señor, que viene, que se va a hacer presente, que va a proclamar su palabra. A diferencia de las demás lecturas, el Evangelio lo escuchamos justamente en pie. Estar en pie es la actitud, la postura de los resucitados, de la resurrección, de la vida eterna, ¿no? Y que nos aumenta la expectativa, no solamente por la dignidad de lo que se lee, sino por el destino al cual nos conduce. Y como ocurre en otros momentos de la misa, hay un diálogo, ¿no? El Señor esté con ustedes, dice el presbítero, y la asamblea responde: y con tu espíritu, como se hizo al inicio de la misa, y como se hace al inicio de la plegaria eucarística dentro de poco. Cuando haya presentado el pan y el vino sobre el altar, les diré de nuevo: el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Pareciese que esa declaración de la presencia de Dios en la asamblea debe ser subrayada, debe ser reiterada, porque en efecto Dios está presente no solo en la celebración en general, sino de manera particular en la proclamación del Evangelio y en la consagración del pan y del vino. Y luego, al proclamar el Evangelio, o antes de proclamarlo, hacemos la triple signación, ¿no?
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Y es importante hacerla con una cierta conciencia, no de manera mecánica. Pedimos al Señor que estas palabras del Evangelio queden en la mente. Por eso es tan importante siempre, como digo, venimos como siempre hay una posibilidad de distraernos, ya sea porque es temprano, ya sea porque es tarde, ya sea porque hace frío, porque hace calor. Quedarnos con una frase del Evangelio, que hoy puedas vivir del Evangelio, que hoy puedas quedarte con esto que dice el Señor, ¿no? El que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. O el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir, y quedarnos con una frase, irnos con algo, guardarlo en la memoria, no dejar que se nos vaya y que esto sea nuestro alimento. Pues bien, decimos esto, que las palabras de Cristo queden en la mente, que nuestras palabras sean las de Cristo, y por eso sellamos también los labios. Porque el cristiano identificado con Cristo está llamado ya no a decir sus palabras, sus opiniones, sus caprichos, sino realmente a evangelizar, a llevar a los demás a Cristo. No porque sea un mojigato que no hable más que de cosas piadosas, sino porque su alma está de tal manera unida a Jesucristo que sus labios siempre hablan del bien. No hablan mal del otro, no se quejan, no se lamentan, no andan señalando lo malo. Y luego se hace también la asignación en el pecho, en el corazón, ¿no? Que ésta sea realmente, digamos, el combustible de nuestra vida. Luego se proclama el Evangelio y al final, a diferencia de las lecturas de la misa, el sacerdote no dice palabra de Dios, sino dice palabra del Señor, y no se contesta te alabamos Señor, sino gloria a ti Señor Jesús, porque se subraya también de manera particular que este Evangelio es la presencia de Cristo hecho hombre en su humanidad santísima también. Y luego, es interesante esto, el sacerdote besa el libro, y el sacerdote besa el libro y dice en secreto unas palabras que no las oyen los fieles, dice per evangelica dicta deleantur delicta nostra, la digo en latín, por las lecturas, por el Evangelio proclamado sean borrados nuestros pecados. Hay una serie de oraciones que el sacerdote dice y que no se dicen en voz alta, por ejemplo cuando se lava las manos, cuando purifica los vasos sagrados o cuando besa el Evangelio. Pero es interesante esto porque también ha besado el altar al inicio y al final de la misa y besa la palabra. De alguna manera de nuevo quedan subrayados estos dos espacios, el ambón, la palabra y el altar. Besa como un saludo, como una veneración, como lo decíamos hace unos días. El Evangelio. Esto es muy importante. Qué bueno que lo vivamos intensamente en cada celebración. Si nos damos cuenta, los signos de la misa duran 1 segundo, 2 segundos, se nos pueden ir. Que estemos muy atentos, que estemos muy concentrados en la Santa Misa para que saquemos todo el fruto, que no es un fruto, como digo, emotivo simplemente, sino el fruto de reconocer la presencia de Dios en la palabra, en los signos. Y termino con una pequeña cosa, para subrayar la importancia de quedarnos con una frase del Evangelio. Hoy celebramos a San Beda el Venerable. En una de sus homilías sobre el Evangelio de Mateo, comenta cómo Jesús llama a este publicano y dice que miserando atque eligendo lo hizo uno de los suyos, en latín. Este es el lema del Papa Francisco, miserando atque eligendo, un trozo de una homilía de San Beda el Venerable, un poco para subrayar también cómo el Papa vive del Evangelio, cómo el Papa todos los días en su misa comenta el Evangelio y lo hace suyo. Que nosotros sigamos los ejemplos pues, de los santos, de los pastores del Santo Padre, que nos llevan a vivir profundamente en función de nuestro Señor. Así sea.